primero, pero más. A Macao. Chuch. Dale, te estoy viendo, loco. No, estaba grabando, mijo. Dañado, güey. ¿Qué man está grabando con el teléfono, mija? Ay, ahí mazo chiquito. Claro, en el núcleo va menos. Porque teta es la relación de transformación. Entonces, te quedaría BP, raíz de 3, ángulo de teta 2. Es el voltaje que está en esta parte de aquí. Ahora, como me dice que el transformador es real, tengo el siguiente circuito. Tarán, tarán, tarán. Oye, Jairo, seguro es PP raíz de 3. La Sharon ya está grabando, mijo. Ya, dejen nomás, no importa. Oye, Sharon. Oye, Jairo. Porque, sí, es un transformador. Estoy analizando la parte línea a línea, si te das cuenta. Es un Y línea a línea. Uno sabe que Claro. por la característica de Y, el voltaje línea a línea siempre es igual a BP raíz de 3 con un ángulo alfa. Este de aquí solo cambio por un alfa. Alfa 2. Y cuando tú tienes delta, tú sabes que el voltaje línea a línea Ah, Simón. es igual al voltaje P, o sea, voltaje de fase, cuando tienes en delta. Por eso es que aquí utilizamos un BP. Oye, pero por ejemplo, las bobinas, bueno, en este caso el alternador siempre va a estar dibujado como un Y, ¿no es cierto? Sí, en este caso. Entonces verás, nos dice acá, clarita nos está diciendo que la prueba, el transformador 1, la prueba de cortocircuito se hizo en el primario. Esos valores que son, cortocircuito, ¿qué me da? En el primario tu RX y tu X equivalente. R equivalente y X equivalente. Por eso. Ya, y pruebas de circuito abierto me da en él. ¿Qué me da? Secundario. No, ¿qué me da las pruebas de circuito abierto? Tu DRM y XM. Ya, entonces si yo estoy diciendo que tengo en el primario, ¿para cuánto tengo que dividir? ¿Cuál tengo que dividir? Cuadrado, flaco. Ya, Wambras. Y el voltaje tengo que dividir. Ah, nomás. Para Ya. Para nomás, compañeros. para los amigos participen. Ya. Entonces aquí tendría un voltaje del secundario. Para el análisis, ponerle más menos, más menos. Saque el mouse, el ara. Me voy por esta malla de aquí.
y cierro. Entonces tú tienes que el voltaje de el secundario va a ser igual al voltaje 2,3 sobre A menos R equivalente I, pongámosle Z equivalente I, y menos Z de X equivalente, transformando de forma fasorial. Entonces yo puedo decir que el voltaje... Oye, hay como hacer un equivalente de X, claro, Claro, de R equivalente y de X equivalente, una sola equivalente. sí. Voy a Vaya, quedarte voltaje 2,3 sobre A menos un Z1, pongamos. Y un Z1 es igual a la sumatoria de esta Z de aquí y esta Z de acá. Ahí está el Z equivalente. Entonces, esto como está de forma fasorial, se puede expresar de la siguiente manera. El voltaje S va a ser igual al módulo de S con un ángulo. En este caso le voy a llamar a delta 1. Ay, perdón, creo que no me acuerdo el símbolo. Bueno, le llamo de esta manera. Entonces, ¿qué tengo con eso? Ya tengo el voltaje que entra a esta parte del ejercicio. Tengo el voltaje que está en esta parte del ejercicio. Ahí tengo el voltaje del secundario. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Sí me cachan hasta ahí? Jairo, una pregunta. En este caso, para evaluar esa malla, no se toman en cuenta las RM y XM en este caso, ¿no? Solo se No. toman las partes externas de ese circuito, ¿no? Exacto. Es como tener una super malla prácticamente. Esta corriente de aquí es la corriente de consumo que te da el ejercicio. Entonces tú puedes analizar la parte externa porque son las partes de la caída de tensión que existe. Como el núcleo está en paralelo a esto, me va a dar el mismo voltaje. Por eso es que yo puedo analizar de esta forma. Ya, Jairo, gracias. Entonces ya con ese voltaje de ahí que tú tienes, puedes coger este circuito de aquí. Y cambiar este bobinado que existía aquí por una fuente de voltaje fasorial. Entonces el circuito que te queda redibujando esto para que se haga más fácil el análisis es una fuente de voltaje alterna que va... Espera, está feo. Ahí sí. Tienes una fuente de voltaje externa. Listo. Tienes por aquí un diodo que entra. Tienes aquí un diodo que protege a ese circuito. Acá tienes la bobina del alternador. Tienes el control del MOSFET. Tienes un diodo de esta manera y tienes un diodo de esta manera. Listo. O sea, estamos dibujando esta parte de aquí. Si pueden ver donde voy a resaltar ahorita. Estoy cogiendo de la siguiente manera. Voy por aquí, vengo por esta parte, está este diodo protector, pasa por este MOSFET, dirige al otro diodo, sube el diodo y cierra la malla. Pero a su vez esto está conectado con esta parte de aquí y esta parte de acá, que sí o no que es lo mismo que yo arrastrar a esos para que me quedara este circuito de aquí. sí, señor. Que es más simple de analizar.
Sáquese mouse, diablo. Entonces, como eso es una fuente en AC, significa que tiene la siguiente señal. O sea, tiene la siguiente forma. Es una función seno que tiende en el tiempo, ¿sí o no? Ahora, yo necesito rectificar esta onda. Para eso, utilizo el siguiente análisis: más, menos, para el primer ciclo. Entonces voy viendo. Antes de eso, característica esencial. En los transistores MOSFET hay el drenador y el source. La corriente que pasa por estos tiene que pasar en este sentido. Siempre. De drenador a source. Si pasa de otra forma, el circuito se abre. Entonces voy. Yo necesito analizar un voltaje DC en esta parte de aquí. Como que cogiera un multímetro aquí ya. Necesito un voltaje DC aquí. Entonces, ¿qué hago? Voy por mi malla, ¿sí o no? ¿Pasa por el diodo? Sí. Baja por este cable que es el voltaje DC. ¿Pasa por el MOSFET? Sí, porque está en el sentido drenador source. ¿Pasa por estos dos diodos? Sí. Y termina cerrando. Entonces, ¿qué significa eso? Que la primera onda está rectificando de manera positiva. Ahora, me voy para el otro. Oye, Jairito, si es que, digamos, en esa flecha del drenador source sale del MOSFET, la corriente va hacia abajo. La corriente entonces tuviese, por ejemplo, este es un MOSFET, como era, PNP creo que era, o sea, en ese sentido ya. Así es que la flecha sale, la corriente baja. No, si la flecha está entrando, aquí es la flecha entrando, o sea, la corriente baja. así, exacto. Ay. Si la flecha estuviese en el otro sentido, entonces ahí el sentido de la corriente debería estar así. Ya, listo. Eso es todo. Pero generalmente pone así el Inge, entonces por eso le estoy tomando ese caso. Listo. Entonces me voy por el otro ciclo. Ahora voy a analizar un menos aquí y un más acá. Entonces voy. Por ejemplo, bajo por aquí. Ya este diodo no me impide el paso ya. Pero digamos, si este diodo estuviese puesto al revés, me permitiera el paso. Igual este diodo de aquí me permitiera el paso. ¿Qué pasa aquí? En este punto. Ahí se abre, pues, flaco. Bien, hombre. La yuca. Por el sentido del diodo. Digo, por el sentido que está entrando la corriente al MOSFET. O sea, ahí va. Y esta onda se repite así. Entonces yo, para encontrar el voltaje DC en este caso, el voltaje DC va a ser igual a 1. ¿Cada cuánto se repite la onda? Si esto está en pi y esto está en 2pi, ¿cuál es el periodo de la onda? Y nomás. Pi. Periodo. Dos periodos, Dos pi ahí. 2pi. Periodo 2pi. Pero el del voltaje máximo es pi nada más, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque Porque tú solo la única área integrando bajo la positivo. curva que tienes es esta área de aquí. Esta área de aquí. O sea, esta área de dónde a dónde cubre. De 0 a pi. ¿Sí o no? montón máximo. Esta área cubre de 0 a pi. ¿Por cuál voltaje? Por el voltaje del secundario menos ¿cuántos diodos pasaron? 3. Entonces, ¿cuánto me da el voltaje? Los 2.1 Exacto. 0,7 por 3. Exacto. son reales. Simón. Esto me faltó decir. Acá. Váyanse al voltaje del secundario. El voltaje del secundario, si yo le quisiera transformar en una función al tiempo, sería igual al voltaje secundario por el seno de WT, porque estoy trabajando en la misma frecuencia todo,
más delta 1. Entonces, esa función de aquí, yo es la que busco integrar acá. Pero yo como sé que el módulo de BS es del pico máximo, le resto los dos diodos y termino de integrar por la función seno. Como es una función seno, yo puedo desplazar, por eso que WT en DWT. Esta parte de aquí, si ustedes integran, les da 2. Siempre da 2. Cuando están en seno y va de 0 a pi, da 2. Recordarán eso, da 2. Entonces, si yo finalmente termino el voltaje DC, va a ser igual a 1 sobre pi por el voltaje del secundario menos 2.1. Ese es el voltaje que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Si vuelvo a graficar también digo que el MOSFET no les dio un valor, entonces estoy transformando como que fuera ideal. ¿Qué significa? Que se cortocircuitea el MOSFET y deja pasar el corriente. Sirve solo como un interruptor, abre o cierra. Ya, hasta ahí van. Si no Jero, una la pregunta. caída de tensión, nomás no. Jero, siempre o sea, el voltaje del secundario en este caso va en función del seno. Sí, a ver, aquí estábamos trabajando en el dominio del coseno. Se me hace más fácil integrar de 0 a pi en el seno que en cuando es un rectificador trifásico. Si le integras aquí con el coseno, lo que cambia es que tu integral ahorita va de esta manera, pues. Iría aquí, se cerraría aquí, iría así. O sea, tuvieras que buscar otros límites de integración. Igual el periodo va a ser de 2pi. Se va a repetir 2pi. Solo que ahorita integras esta parte de aquí. ¿Sí o no? Esta parte de aquí que va de 0 a pi medio sería. Y aquí sería por la función del coseno. Cuando uno integra un coseno, eso me da un seno. Un seno de 90, que es pi medios, es un medio. Y el seno de 0 es 0. Si tú tenías un 2 acá, porque tienes que integrar dos veces todita esa función BS, ¿sí o no? Por lo que restabas, ¿te queda o no te queda lo mismo? Simón, ya te entendí. Gracias, loco. Pues solo cambian los límites de integración, tienes que cambiar. Eso es lo único. Pues sácale al Rolando. Ya, entonces tengo este voltaje de vuelvo a graficar nuevamente el circuito. Y ahora me queda de la siguiente manera. Tengo una bobina. Tengo un diodo de protección. Hay un intruso. Tengo más menos el voltaje DC. El voltaje DC. ¿Qué hago ahorita? Necesito calcular el voltaje aquí. ¿Sí o no? Que si yo mando voltaje por aquí, entrará por este diodo. No entra. Estoy de más a menos. Aquí no va a entrar. Entonces me voy por acá y termino cerrando. Ya al rato que yo no pasé por este diodo, es como que se abriera el diodo. Entonces, ¿a cuánto es mi voltaje del rotor de la bobina? ¿Sí o no que va a ser igual al voltaje DC? Pero ahora me dice que yo calcule el voltaje de la bobina con un control PWM al 0.5. Sabiendo ya la integral es rápida, 0.5 por el voltaje DC. Y ahí acaba el ejercicio. Pero, profe, que recién entro. Tranquilo, Joshua, ya estoy grabando ya. Sí, voy a subirles. Va a subir a Ciencias Jairo. Entonces ya, ¿sí me entendieron esta parte de aquí de cómo resolver el circuito, sí o no? Repita, profe, sí, rapidito, recién le Aguanta, mija, que se me perdió la pantalla, no sé dónde ando.
Oye, yo estoy entrando por la puerta y no se comparte, Jairito, deja de compartir, comparte, voy a ver si se arregla mi problema ya. Ya, dale, dale. Ya, a ver, ¿qué parte, Char? Ay, yes. O sea, yo entiendo que para calcular el voltaje VDC va a ser igual, bueno, la fórmula de desplazas, por eso el WT, el dWt, luego integraste, te quedó eso, y luego en la parte de PW, al final ya, no Ya, veo. verás, esto es parte de la función que teníamos, por ejemplo. Para yo calcular eso, esto es igual a 1 sobre el periodo, porque esta es una señal cuadrada. O sea, va así, ¿sí o no? Hasta aquí es t. Yo digo que esto se repite cada 0.5t. ¿Sí o no? En el ejercicio les digo. Entonces el periodo es t, porque se repite la onda. La integral, ¿de dónde hay un área? De 0 a 0.5t. ¿De cuál voltaje? Del voltaje DC, porque es el único voltaje que tengo que alimenta este circuito. Eso tengo que integrar respecto al tiempo por dt. Entonces, en esta integral de aquí me queda directo. Me quedaría 1 sobre t por voltaje DC sobre t, dt, perdón, solo dt, en el tiempo. La integral de una variable, de un diferencial es la variable. Evaluado de 0 a 0.5t. El 0 no le tomo en cuenta. Entonces, ¿cuánto me queda? Aquí si yo evalúo por límite, sería 1 sobre t, Ahora voltaje sí. DC por Es 0. decir, vuelves a hacer lo mismo que para calcular el voltaje DWC, Exacto, pero ahorita BDC, con perdón. esta función PW, que es esta gráfica de aquí. O en vez de ahorita, tengo el mismo periodo, si ves. Cambiaría. En vez de 2pi, ahorita va t. Ahorita el área que tengo es de 0 a 0.5t. Pero ahorita esta se integra respecto al dominio del tiempo, porque este es un valor que varía en el tiempo. El otro es un valor que variaba en la función del seno. Entonces aquí simplificas y te queda lo mismo de acá, ¿sí o no? Yes, gracias, Jairito. Ya. Entonces ahí sí, ya me entendieron. Vamos con la otra parte de aquí. A ver, sería... A ver, control V. Si ven la pantalla, Ya. Aquí iría este voltaje. Ese. ¿Qué necesito yo? Yo necesito calcular un voltaje DC en esta parte. Entonces, si yo fuera por la primera malla, que me dice que es de más a menos, voy por aquí. ¿Sí o no? ¿Qué pasa por aquí? Por este diodo. Significa que el diodo de abajo ya no tomo en cuenta. Solo paso por este camino. El otro es como que se abriera. Voy por aquí. No puedo pasar por este diodo de acá. Entonces baja este de aquí. Este de aquí. ¿Puede entrar por este diodo de aquí? No puede. No puede. ¿Y puede entrar por este diodo de acá? Y puede. No puede entrar porque dije que este diodo se abre. El rato que No tú ya puede. eliges este camino de aquí, este diodo es como que el diodo de abajo se abre. O sea, ya no le tomo en cuenta. Marqué cómo va a estar por ahí, loco. Se cierra esa monda. Ya se cierra, hombres. Más fácil. Entonces ahí tienes y esta onda se rectifica con 0. Para el otro camino, vas de menos a más. Vas por esta parte de aquí. Por esta parte puedes distribuir el voltaje tanto por esta parte de aquí como la parte de abajo. Pero finalmente van a terminar llegando a este punto de aquí. ¿Sí o no? Pasas por este diodo de aquí, si puedes, y terminas cerrando el ciclo. ¿Qué pasa con esto? Que aquí está rectificando una onda negativa.
Y para analizar un voltaje DC necesitábamos un voltaje positivo. Entonces aquí el voltaje DC que te quedaba es un voltaje de 0. Pero siempre para el análisis el voltaje DC debe ser en la onda positiva. Sí, debe ser una onda positiva. Por ejemplo, ahora sí, hagámosle el otro caso. Si el diodo ya estuviese bien colocado, el diodo estuviese, a ver, ¿cuál está huevada? El diodo estuviese bien colocado. Voy con el primer ciclo para analizar. A ver. Voy de más menos. A ver. De más a menos, paso por aquí. Subo por este diodo. Voy por aquí, por este no paso. Aquí quiero encontrar el voltaje DC. Este se cerraba. Este diodo puedo subir por la condición y termino cerrando el voltaje, ¿sí o no? De menos a más. Está rectificando una onda positiva. Estoy rectificando una onda positiva. Listo. Ahora me voy con el otro análisis. Que sería de menos a más. A ver. Empiezo por este diodo de acá, rectifica este sentido, voy por el voltaje DC. Ese diodo de la misma ruta se